Hablar de los últimos 4 pares craneales, porque ya hemos visto más detalladamente los anteriores pares craneales, entonces solamente vamos a hablar de los últimos 4 pares craneales, los cuales se tratan del nervio glosofaringeo, del nervio vago, del nervio hipogloso y del nervio espinal. No, al revés. El espinal es el 11 y el hipogloso es el 12. Bien, entonces, vamos hablando de cada uno de ellos. Empezamos con el nervio glosofaringeo, para lo que en su estudio vamos a dividirlo en primer lugar en origen real, el origen aparente, una ubicación anatómica, las funciones y finalmente la lesión. Bien, origen real. El origen real se refiere al lugar donde verdaderamente está surgiendo la raíz de este nervio, no por donde sale, sino por la parte interior del tronco encefálico por donde está surgiendo o naciendo. En este caso estamos hablando de núcleos. Tenemos núcleos principales en el nervio 9. Tenemos el núcleo ambiguo, que va a caracterizarse por ser un núcleo motor. Núcleo ambiguo motor. Tenemos un tracto solitario, que es sensitivo. Tracto solitario, sensitivo. Y tenemos un núcleo que va a ser parasimpático, que vendría a ser el núcleo salival inferior. Porque el núcleo salival superior ya sabemos que es utilizado por el nervio facial. Entonces aquí es el núcleo salival inferior, un núcleo parasimpático. Listo. El origen aparente. El origen aparente se va a encontrar. Vamos a dibujar aquí. Tenemos este de aquí es mesencéfalo, tenemos aquí protuberancia y tenemos aquí a nuestro bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo va a haber una formación que se va a denominar la oliva, la cual vamos a representar aquí. Entonces, en una parte de la oliva va a haber una parte retroolivar, es decir, detrás de la oliva, por donde va a salir nuestro nervio. Entonces, surge de la sección retroolivar. Listo. Ahora, con respecto a la ubicación anatómica, es importante saber que sale por el agujero yugular. Con respecto a las funciones, podemos decir que son bastantes, entonces vamos a dividirlos según su recorrido. Una vez que nuestro nervio sale, va a pasar por un ganglio, que es el ganglio glosofaringeo superior. Tenemos otro ganglio, que es el ganglio inferior. Y finalmente tenemos que una rama va a ir para arriba y otra rama va a ramificarse recién aquí abajo. La rama que va hacia arriba va a pasar por un ganglio que es denominado el ganglio óptico. Y la rama que pasa por el ganglio óptico va a ser la encargada de la inervación de la glándula salival parótida, la glándula parótida. Glándula parótida, que es la responsable de la secreción salival de casi la mayor parte de esta, o la mayor fuerte, el grueso de la secreción salival. Entonces, las funciones, la secreción, el estimular la secreción de la glándula parótida, porque bien sabemos que nuestro nervio glosofaringeo es un nervio parasimpático. Por otra parte, tenemos aquellas eferencias o bueno, en este caso serían aferencias que son sensitivas, las cuales van a ser recogidas o llevadas hacia nuestra formación o nuestro tracto solitario. Y en este caso, ¿cuáles informaciones sensitivas tenemos que se puedan recoger? Tenemos el gusto en el tercio posterior de la lengua. Recordar que los 2 tercios anteriores son inervadas por el facial, el tercio posterior por el glosofaringeo.
Y entre otras también la sensación o la sensibilidad de las amígdalas, del oído medio y también de la trompa de Eustaquio. Ya mencionamos cuál es la trompa de Eustaquio en el video de la audición. Más que todo une nuestra cavidad o nuestro oído medio junto a nuestro faringe. Lo une mediante un huequito para que de esta manera pueda haber un equilibrio entre ambas cavidades. Y por otra parte, también tenemos las funciones motoras. No olvidar que las funciones motoras son originadas en el núcleo ambiguo. ¿Cuáles son las funciones motoras? Tenemos principalmente el movimiento del músculo estilomastoideo. Eso principalmente, no tenemos que abundar en nada más. Solamente el movimiento del músculo estilomastoideo, lo cual nos va a permitir un poco de la deglución. Ahora sí, lesión en el noveno par craneal. El noveno par craneal se caracteriza porque una lesión te origina 3 puntos principales, o 4, hay que suponer que son 4. El primero vendría a ser la pérdida del gusto en el tercio posterior. A esto le vamos a decirlo con un término que se denomina la ageusia. Perdón, sí son 3 puntos principales. Pérdida del gusto tercio posterior. Tenemos la ageusia. También tenemos a la aptialia. Y aptialia. A esta aptialia también, bueno, en realidad vendría a ser la disminución de la secreción salival. Y tenemos a una disfagia. No hay disartria, hay disfagia. Incapacidad para tragar o para deglutir. La característica de una disfagia en el par craneal 9, a diferencia del par craneal 10, es que es una disfagia leve. En una disfagia o una lesión en el vago te causa una disfagia mucho más grave que la que puedes encontrar aquí. Aparte de eso, también tenemos otros síntomas, como vendría a ser la pérdida del reflejo tusígeno o del reflejo nauseoso, en el cual nosotros estimulamos una parte de nuestro paladar, donde está en parte anterior, ya casi llegando a la parte más posterior que puede llegar un palito de estimulación, en el cual nosotros intentamos inducir aunque un paciente vomite, porque es un reflejo. Cuando nosotros sentimos un cuerpo ajeno en esa cavidad, entonces hay una pérdida del reflejo nauseoso, y si es que le damos una estimulación a la úvula va a desviarse al lado sano. No olvidar, la úvula se desvía al lado sano. ¿Y por qué no al lado enfermo? Porque el lado sano tiene mayor fuerza, entonces al momento de que nosotros, o de que la úvula tiene que moverse, el lado enfermo simplemente es jalado por el lado sano y por ende entonces se va a desviar al lado sano. Seguimos, ahora tenemos al nervio craneal 10. Nervio craneal 10 vamos a dividirlo de la misma manera: origen real, luego tenemos el origen aparente, tenemos consideraciones anatómicas, tenemos las funciones y finalmente tenemos la lesión. Entonces, nervio craneal 10. ¿Cuál es el origen real? Nuevamente son los núcleos. Estamos hablando que son prácticamente los mismos que los de arriba. El núcleo ambiguo siempre va a ser motor. También tenemos el núcleo o el tracto solitario. El tracto solitario siempre va a ser sensitivo. También está inervando parte, tiene un núcleo que está relacionado con el nervio facial y nos permite también la
la detección de la sensación de los 2/3 anteriores de la lengua. Y tenemos a su vez el núcleo del vago, así se le llama, núcleo del vago. Bien, entonces tenemos un ambiguo, motor, solitario, sensitivo. El núcleo de vago es información parasimpática. Bien, empezamos. El origen aparente, este de aquí se va a encontrar debajo del nervio glosofaringeo, por lo que simplemente copiamos y pegamos la imagen anterior y dibujamos el nervio que nos falta, que hay que dibujarlo de rojo para que se distinga más. También es un origen retrolivar, por debajo del glosofaringeo. Consideraciones anatómicas, al igual que en el anterior, sale del agujero yugular. ¿Cuáles son las funciones principales? En realidad hay muchísimas. Hay una inervación desde la faringe, tanto de la faringe y la laringe, faringe y laringe, menos el estilomastoideo, porque el estilomastoideo ya vimos allá arriba que es el encargado de... No, perdón, estilomastoideo no es. Nos hemos estado confundiendo. Es el estilo faringio. Estilo faringio. Entonces, faringe y laringe menos el músculo estilofaringio, es decir, que también se encarga de actividades de la deglución. Y posteriormente vamos a tener la inervación de casi todos los órganos, tanto torácicos como abdominales. Es decir, tenemos aquí al corazón, tenemos aquí a los intestinos, tenemos aquí aparte de los pulmones, todo eso, pero mediante inervación parasimpática. Es decir, que su efecto, su estimulación va a producir efectos parasimpáticos, como son la bradicardia, como son la bradipnea, cosas por el estilo. O inclusive la constante secreción de algunas sustancias necesarias para el peristaltismo y para en realidad la digestión. Entonces, una lesión aquí, ¿cómo se nos caracteriza? Hay muchas maneras de nosotros poder saber cuando hay una lesión en el nervio 10. En primer lugar, tenemos una disfagia fatal, una disfagia muy pronunciada. Hay una pérdida, pero muy leve en realidad, una pérdida muy leve del gusto, porque está inervando parte del gusto, específicamente el gusto de la glotis, pero casi no se nota. Y también lo que sí se puede notar es una disfonía en caso de parálisis de cuerdas vocales o un cambio de voz. A su vez, dependiendo del tipo de estimulación, por ejemplo, si es que hay una sobreestimulación del nervio 10, vamos a tener una sobreestimulación de efectos, como lo son la bradicardia y la bradipnea. Mientras que si es que tenemos una lesión en el nervio 10, lo que está interrumpiendo que la información parasimpática vaya a ese lugar, vamos a tener un predominio de lesiones simpáticas o de funciones simpáticas, en el que podemos distinguir taquicardia o taquipnea. Dependiendo del tipo de lesión del que estemos hablando, hay diferentes alteraciones, pero la mayoría de ellas tienen que ver con las regularizaciones del sistema nervioso autónomo. Ahora continuamos con el nervio 11. Nervio 11. Origen real. El origen real va a haber una parte que va a salir del núcleo ambiguo, aunque algunos ya no lo consideran porque como que la mayor parte de información del ambiguo se va a mezclar. Y por otra parte también tenemos una sección que va a salir de los segmentos medulares de C1 a C5. Ahora el origen aparente. Este ya no sale del mismo lugar. Ya no tiene un origen retrolivar. Y vamos a dibujarlo aquí.
esta ya va a ser parte de la médula espinal y nuestro nervio va a tener unas raíces, algunas van a salir del bulbo y otras raíces van a salir de los segmentos hasta el segmento C5 de la médula espinal. Este de aquí va a ser el nervio accesorio o el espinal. Entonces, ese es el origen aparente. El origen aparente va a ser el bulbo y médula espinal. Bien, ahora, ¿cuáles son las consideraciones anatómicas? Al igual que los anteriores nervios, también va a salir del agujero yugular. Funciones. Como función principal tenemos que inerva dos grandes músculos. Tenemos el músculo macetero, que se encarga de la elevación de los hombros, y el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo va a ser el encargado de la rotación de la cabeza. Por lo que ahora sí, hablando ya de las lesiones, porque aquí en realidad detectar una lesión es mucho más fácil. Va a haber una parálisis del hombro ipsilateral a la lesión en el nervio. Por ejemplo, si es que se ha dañado el nervio, la rama del nervio derecha, entonces vamos a esperar que no podamos levantar el hombro derecho. Y ahora en el caso del que haya una lesión en la rama o en las ramas que inervan el esternocleidomastoideo, en una parálisis de esternocleidomastoideo, va a haber dificultad para el movimiento de la cabeza contrario a la lesión. Entonces, si es que nos hemos lesionado la rama derecha del nervio, no vamos a poder girar la cabeza hacia la parte izquierda. Bien. Y ahora sí vamos al último, que ya vendría a ser el nervio glosofaringeo. También no es tan difícil porque también es un nervio meramente motor. Tenemos origen real. El origen real va a ser en el núcleo del hipogloso, solamente allí. Con respecto al origen aparente, vamos a volver a copiar nuestra imagen y de esta manera vamos añadiendo los nervios. Este va a salir de un puntito que va a ser conocido como un origen preolivar, es decir, por adelante del olivo. Origen preolivar. Luego tenemos a las consideraciones anatómicas. Este no va a salir por el agujero yugular como salen todos los nervios anteriores, que ya hemos visto, estos 4 o 3 de ellos salen por ahí. Este va a salir por el agujero del hipogloso. Ahora, finalmente las funciones. Las funciones inerva todos los músculos de la lengua, tanto los extrínsecos e intrínsecos, por lo que su única función es el movimiento de la lengua. Ahora, este movimiento de la lengua tiene muchas manifestaciones porque la lengua nos ayuda mucho en la deglución, como también en la articulación. Entonces, una lesión va a causar disfagia, no vamos a poder deglutir bien, y va a producir una disartria. No vamos a poder articular las palabras. Sin embargo, el signo clínico principal es, pedimos al paciente que saque la lengua y al momento de que éste saque la lengua se va a desviar, suponiendo que esta es la lengua se desvía al lado enfermo. ¿Por qué? Porque el lado enfermo está paralizado. Y como el lado enfermo está paralizado no se mueve y cuando queremos protruir la lengua, el lado enfermo no va a dejar que el lado sano se estire completamente, por lo que se va a desviar hacia esa dirección. Y eso vendría a ser todo. Espero que se haya podido entender.
Y ya está.